Hola amigos de Rincón de Soguero, ¿cómo les va? Bueno, he recibido muchísimos mensajes que les explique cómo curar el horno. La verdad que cuando vivíamos en el campo nosotros hacíamos el horno, lo dejábamos secar y lo usábamos después, no sabíamos nada de que se curaba. Así que busqué en internet y vi que hay una forma de curarlo que consta de 3 pasos. Así que vamos a empezar con la primera, que es hacerle un fueguito en el medio chiquitito. Nos podemos ayudar con un poco de papel y ramitas o maderas de cajones de manzana. Así que vamos a prender el fuego en el centro y lo vamos a tener prendido por media hora y lo vamos a dejar enfriar. Bueno, para prenderlo, si la maderita está seca podemos usar solo el fuego, pero si necesitamos ayudarnos con algo, nos podemos ayudar con alcohol puro, pero nunca usen ni queroseno, ni nafta, ni nada a base de petróleo. Si quieren usar algo para ayudarse a encender, alcohol. Bueno, vamos a prender. Bueno, le echamos un poquito de alcohol. Yo le voy a echar un poquito porque está un poco húmeda las ramitas. Y lo prendemos. Bueno, y así le vamos echando ramitas ahora. Y lo tenemos prendido durante media hora. Y después lo dejamos enfriar. Miren, ya se consumió todo. A ver si pueden ver, porque está medio oscuro ahí adentro. Ahora hay que esperar que se enfríe. Si esto lo hicieron a la mañana, lo pueden volver a prender a la tarde. Y si lo hicieron a la tarde, bueno, vamos a esperar hasta mañana y lo vamos a volver a prender. Bueno, me agarraron prendiendo el horno, es el segundo día. En el segundo día lo vamos a prender con más ramas y lo vamos a tener encendido durante una hora. Si ustedes ven, van a notar que cuando lo prenden al principio larga muchísimo humo. Y a medida que el fuego va encendiendo bien y que va dando calor, el humo se va haciendo cada vez más transparente y hay menos humo. Van a ver ahora cuando prenda bien cómo el humo se reduce. Bueno, ya pasaron 15 minutos de que está prendido, ven lo que decía, ya el humo se ha hecho transparente una vez que larga calor. Bueno, le voy a agregar un poquito más y acuérdense que ahora lo tenemos que calentar durante una hora y dejar enfriar. Bueno, ahora hay que esperar que se enfríe del todo, voy a esperar hasta mañana para prenderlo ya con leña más fuerte. Bueno, tercer día, tercera etapa, ahora lo vamos a prender. Lo vamos a prender otra vez con ramitas, pero una vez que agarre le vamos a poner unas astillas de eucalipto para que tome buena temperatura. A prenderlo. Bueno, ahora que ya está bien prendido, le vamos a agregar las astillas de eucalipto. Ah, que da calorcito. Bueno, y ahora lo vamos a tapar. Pero no lo vamos a cerrar del todo, le vamos a dejar una entrada de aire, ¿ven? Que quede así, para que entre aire y no se ahogue. Lo vamos a ir atendiendo y lo vamos a mantener bien prendido durante 2 horas. Bueno, ya lleva más o menos 40 minutos encendido. Miren el fuego como está re bien prendido. Por suerte no ha aparecido ninguna grieta nueva y espero que siga así, que no se vaya a partir. Y miren qué lindo está el fuego. Ahora se lo voy a mostrar más de cerca para que vean cómo empieza el ladrillo a cambiar el color. Del color negro del tizne a un color más blanquecino. Eso quiere decir que va tomando temperatura. Bueno, ya pasaron 2 horas de que está prendido. El calor que está alargando es impresionante. Ya se ha calentado, pero todavía le quedan un poco de fueguito, así que lo voy a dejar un ratito más. Pero ahora les voy a mostrar para que ustedes se den cuenta bien que está caliente. Les voy a mostrar cómo las paredes cambiaron de color. Pasaron de este color negro que tenían del tizne a estar más blanquecina. Como pueden ver, fíjense cómo cambió el color. Se ven todos los ladrillos. Y al principio estaba igual que ahí, que la entradita, así de negro. Bueno, cuando el horno ya está caliente podemos hacer 2 cosas. O esperar a que se consuma todo, o si estamos muy apurados porque ya tenemos todo listo para meter, le sacamos las brasas y le dejamos, según lo que van a hacer, le pueden dejar un poquito de brasa o sacarle toda. Siempre que saquemos las brasas vamos a dejarlas en un lugar seguro, que no hagamos ningún incendio ni nada. Bueno, una vez que le sacamos las brasas, lo más que pude, porque todavía no fabriqué la herramienta para sacar, así que lo saqué con la azada. Le vamos a tapar la chimenea para que no pierda calor. Bueno, y cayó la noche, se hizo oscuro. Para aprovechar el calor, yo voy a hacer, miren,
voy a aprovechar para hacer un pollito al horno. Lo voy a meter. Y para los que decían, la puerta de madera se va a quemar, no se va a quemar, porque si se quema la puerta de madera, imagínense cómo se quema el pollo. Ahí. Bueno, lo vamos a ir controlando y listo. Así se cura el horno. Bueno, si ustedes quieren saber cómo cocinar en el horno, dejen en los comentarios y en próximos videos les puedo enseñar alguna receta sencilla para hacer en el horno. Si el video les gustó, denle un like, un me gusta, suscríbanse, compartan y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo, vuelta y media, chau. Bueno, gracias por quedarse hasta el final del video. Ya que se quedaron, les voy a mostrar cómo salió el pollito. Y de paso, les voy a mostrar que la puerta no se quemó, solamente se tostó un poquito. Mire, ahí lo saco para que lo vean. Ya está para comer, un olorcito espectacular. Que no quiero quemarme porque... voy a ayudar con... Mire, no sé si se ve porque no tengo buena luz, pero esto está espectacular. Está para chuparse los dedos.